Buenos días, mi nombre es Jorge Chávez, cursante de la asignatura Inspección y Análisis de Fallas, en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracaibo. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de las fallas que pueden ocurrir en los equipos y maquinarias en el ámbito industrial, así como también la manera de prevenirlas. Las fallas son condiciones no deseadas que afectan a un elemento estructural, causando que no pueda desempeñar la función para la cual fue creado. Es decir, es todo aquello que obstruye la operación de una máquina. Siempre que haya una anomalía, se debe buscar eliminar completamente su causa inicial. De esta misma manera, el análisis de falla se encarga de realizar un diagnóstico del por qué un equipo no puede seguir brindando el servicio para el que está destinado. Existen tres tecnologías que se consideran las que brindan mayor retorno de inversión. Entre estas tenemos análisis de lubricantes, análisis de vibraciones y termografía infrarroja. Estas tecnologías son esenciales para el ingeniero de confiabilidad, ya que lo ayudan a obtener una correcta lectura de la situación actual de los equipos. El análisis de aceite examina las propiedades del fluido, los contaminantes y diversas partículas de desgaste para conocer la condición de una maquinaria. Cada aspecto del análisis de aceites nos ayuda a correlacionar los problemas del equipo mucho más rápido que cualquier otra tecnología. Se dice que el 70% de los problemas de una máquina se deben a fallas relacionadas a lubricantes, y es por esto que este método se considera la primera línea de defensa en cuanto a tecnologías predictivas. El análisis de vibraciones permite reconocer las diversas tendencias de ondas y reconocer patrones de comportamiento. Estas permiten detectar fallas como lo son fallas de acoplamiento, fallas de desalineación de rodamiento, fallas de lubricación, resonancia, hasta desbalanceo. Por último tenemos la termografía. Esta nos permite identificar patrones de calor y medir la temperatura de los componentes mecánicos y eléctricos. También nos ayuda a detectar diferencias de temperatura o puntos calientes debido a resistencias eléctricas o fricción excesiva. Por último, también nos permite detectar problemas de pérdida de calor en equipos mecánicos. Este tipo de inspección se puede aplicar en motores, rodamientos, acoplamientos, bandas, correas, poleas, intercambiadores de calor. Los métodos antes descritos forman parte de un grupo mucho más grande, como lo es el grupo de las inspecciones o ensayos no destructivos. Esto tiene de ventaja que no es necesario el desmontaje de un equipo para su análisis y tampoco compromete su estructura física. Por lo tanto, supone un alivio económico y una reducción de gastos en repuestos. El primero vendría siendo el análisis o inspección visual. Este es el más sencillo y práctico, ya que utiliza como elemento principal de estudio la vista humana. También se puede complementar con otros instrumentos de medición manual, como lo son la regla, el flexómetro, espejos, lupas, incluso luz artificial. Este se utiliza para detectar discontinuidades superficiales como grietas o rugosidades, y se suele utilizar como ensayo preliminar. Otro muy importante sería la radiografía industrial. En esta se toma una pieza a inspeccionar y se atraviesa con rayos X. Las discontinuidades internas absorberán más o menos dicha radiación, teniendo como resultado una radiación final menor a la inicial. Si analizamos los resultados, podremos conocer la densidad interna de la pieza, teniendo que las partes más claras son las que tienen mayor espesor y las partes más oscuras son las de menor espesor. Hay que considerar que este tipo de inspección se ve muy afectada por la complejidad de la pieza, de manera que si esta tiene forma muy compleja, puede llegar a imposibilitar la aplicación de este método. Posteriormente tenemos el método de partículas magnéticas.
Este solo se aplicará a materiales ferromagnéticos. Consiste en aplicarle magnetismo a la pieza a inspeccionar y luego esparcir en su superficie partículas magnéticas, ya sea limadura de hierro o otro tipo de metal. Lo que se verá acá es la formación de patrones en la superficie debido al campo magnético creado en las discontinuidades, ya que cada una de ellas creará su propio campo magnético, haciendo que se repelan esas partículas magnéticas que se esparcieron en la superficie. La desventaja de este proceso es que no nos permite conocer la profundidad de la discontinuidad, aunque se conoce que el alcance no es muy profundo. También tenemos el método de inspección de ultrasonido. En este se toma la pieza y se colocan dos palpadores, uno de cada lado. Se hace pasar entre ellos un pulso acústico que se verá absorbido de la misma manera que con la radiografía, más o menos por la discontinuidad, de manera que podremos leer la señal de salida y veremos que no es igual que la señal de entrada, significando esto que tenemos una discontinuidad en el interior de la pieza. Este método de inspección se utiliza también para conocer o medir espesores de paredes. Por último tenemos al pirómetro y los tintes penetrantes. El primero nos permite conocer la temperatura sin necesidad de entrar en contacto con el equipo a inspeccionar. Esto lo logra mediante la emisión de rayos infrarrojos. Permite graduar la emisividad del pirómetro de acuerdo a las características emisivas del objeto a inspeccionar. Los tintes penetrantes funcionan de la siguiente manera. Se aplica una capa de pintura penetrante en la superficie de la pieza. Se deja reposar por unos minutos y luego se retira, observando las marcas que quedan en las hendiduras o discontinuidades en la superficie. Esto solo funciona para detectar discontinuidades en materiales no ferrosos, aunque también se puede aplicar en materiales ferrosos cuando sea poco conveniente la aplicación de partículas magnéticas. También existen equipos que facilitan la aplicación de los métodos descritos anteriormente. Entre estos están el Octaline, que ayuda a solucionar problemas de alineación de ejes, el dinamómetro, famosamente conocido por permitir conocer el peso o la carga aplicada a un cuerpo. Luego tenemos fibroscopio o baroscopio. Estos sirven para inspeccionar el interior de espacios muy cerrados como tuberías, el sensor de vibraciones y también acelerómetros. Otro factor que vale la pena tener a la vista y controlado es el ruido, ya que este puede afectar de manera comprometedora a los trabajadores del lugar. Para controlar este parámetro se utiliza algo conocido como sonómetro. ¿Qué es un sonómetro? Es un aparato electrónico que permite medir el nivel del ruido y la presión sonora en un determinado ambiente. También funciona para conocer el nivel de contaminación acústica de ciudades o edificios. El ruido se mide en decibelios y actualmente en el mercado existen decibelímetros que son capaces de medir el ruido entre 30 a 130 decibelios. Sin embargo, existen opciones con mayor campo de aplicación, aunque estas no son las más comunes. Una de las aplicaciones más prácticas de los sonómetros es medir el nivel de ruido existente en el área laboral. Podemos optar por escoger un decibelímetro integrador,
para medir el nivel de ruido durante una jornada de trabajo de 8 horas. O escoger un decibelímetro un poco más básico para conocer el nivel de contaminación acústica en un momento dado. Existe más de una forma de mantener a raya el problema del ruido. Sin embargo, la que más se utiliza en espacios abiertos y públicos son los atenuadores de ruido o silenciadores. Estos están destinados a tratar la transferencia de ruido generada por aire acondicionado, calefacción o ventilación, permitiendo a su vez que exista un ambiente cómodo para las personas que lo habitan. Los atenuadores de ruido utilizan el principio de absorción acústica proveniente de un elemento poroso absorbente. La medición de fluido es uno de los principales aspectos en el control de procesos de plantas industriales. También es la variable que más se mide para supervisar el funcionamiento perfecto de una instalación. Existen varios métodos fiables para medir fluidos. Existen los aplicables para líquidos, aplicables para gases o vapores y los aplicables para los tres. Para la medición de un fluido se debe tener en cuenta si está sucio, limpio, húmedo, seco, corrosivo o erosivo, ya que de esto depende sus demás propiedades puedan cambiar. Entre estas tenemos la presión, la temperatura, la densidad y su viscosidad. Todos estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el medidor de fluido correcto. Dentro de los instrumentos de medición de flujo tenemos el medidor de presión diferencial. Este sistema consta de un tubo con una constricción en medio. Los medidores de presión miden la presión del flujo del líquido tanto antes como después de la constricción, observando una caída de presión, la cual es relativa a la tasa de flujo al cuadrado. Es decir, mientras mayor sea la caída de presión, mayor es la tasa de flujo. Otro medidor de fluido sería el de desplazamiento positivo. Este mide la tasa de flujo volumétrico de un gas o un líquido que pasa por el medidor y es atrapado repetidamente por partes giratorias que miden el volumen. Estos frecuentemente son escogidos gracias a su alta precisión, repetitividad y excelente relación de reducción. Ya por último tenemos los medidores tipo turbina, que aprovechan la energía mecánica del líquido para impulsar y hacer girar un rotor. La velocidad a la que gire dicho rotor será directamente proporcional a la velocidad del fluido que pasa por el medidor. Estos no son los únicos medidores de fluido, también existe el medidor de área variable, Coriolis, Vortex, electromagnético y ultrasónico. Muchas gracias.